¿Alguna vez te has preguntado cómo se ven las estrategias más comunes alcistas en un backtest o cómo podemos sacar provecho de un backtest de más de 15 años para determinar algunas conclusiones muy interesantes de nuestras estrategias alcistas? Me refiero a naked puts, cover calls, compra de calls, todo lo que te puedas imaginar. En este video te voy a mostrar un backtest que realicé donde puedo sacar unas conclusiones muy interesantes de las estrategias alcistas, así que quédate en el video. He decidido pagar un software por un tiempo para hacer múltiples pruebas y poder compartir con ustedes unos resultados interesantes haciendo backtest. Tratar de colocar toda la teoría que de alguna manera nos enseñan personas como Tasty Trade o grupos como Tasty Trade y pues lo que hacemos todos los días nosotros en nuestras operaciones diarias. Siempre surge la pregunta de cuál es mejor, cuál es peor, cuál gana más, cuál gana menos. Yo no me voy a enfocar en eso, sino que me voy a enfocar en sacar conclusiones muy interesantes de cuándo es mejor operar cierta estrategia y cuándo es mejor no operarla. Vamos a mi pantalla. Quiero aclarar que he utilizado este software que se llama Volatility. He utilizado otros en el pasado. Considero que no hay un backtester perfecto. Cada uno tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Yo de alguna manera utilicé este como prueba, por lo tanto no puedo garantizar que los resultados que se ven sean 100% verídicos, pero sí nos da una información general que podemos interpretar nosotros acá. Para comenzar, he hecho el backtest clásico de Tasty Trade en el SPY, donde estoy probando vender un put a 45 días para la expiración delta 30. Y lo vamos a gestionar a 21 días, por eso lo vamos a sostener solamente por 24 días, desde los 45 hasta los 21. Y vamos a salir al 50%, tal cual como nos dice Tasty Trade, por ejemplo. Podemos ver en este momento que tiene una efectividad del 84% casi, o sea que sí es una estrategia ganadora en el SPY, por ejemplo. Un porcentaje de pérdida de 16% nada más. De los 15.7 años de backtest hay un total de 3.732 operaciones. La máxima pérdida obtenida en esta estrategia durante esos 16 años es de 6.338. La media de las pérdidas es de 266. La máxima ganancia es de 742 y la media es aproximadamente $93. El gráfico de beneficio es interesante, va creciendo a medida que el mercado lo va haciendo bien. Sin embargo, que acá es donde quiero yo enfocarme, hay unos puntos donde no me gusta mucho cómo se mueve. Por ejemplo, aquí en el 2020 no me gusta mucho cómo cae la estrategia y tampoco en el 2022 cómo cae. Mientras la tendencia sea alcista, como los años 2010 a 2020, no hay ningún problema en este tipo de estrategias, funciona muy bien. Pero eso es lo que yo quiero mejorar con estos backtest. Entonces voy a pasar al segundo, voy a hacer un poco más agresivo, pero le voy a meter un análisis técnico interesante. Voy a intentar definir cuando esté en tendencia el activo, que lo hago como mediante las medias móviles 50 y 200. Cuando las dos estén alineadas, para mí es tendencia alcista y solamente lo voy a tener en cuenta en esos momentos para hacer operaciones alcistas. Y lo otro que voy a hacer es que le voy a poner un RSI por debajo de 40. Quiero intentar comprar o entrar en las posiciones en los puntos bajos de los retrocesos y no en las partes altas. Vamos a ver cómo cambia eso en el mismo SPY. La efectividad es muy similar, 84 de ganadoras versus 15.4 de perdedoras. Si ustedes ven en el pasado la pérdida era 6.300 y ahorita estamos en 3.300, la estamos bajando en $3.000. La mediana es de 320, la máxima ganancia miren cómo la mejoré de 700 a 800 y la media miren cómo la mejoré de 90 y algo a 400. Solamente siendo más selectivo en el momento en que hago la operación. Esto es un naked put. Miren que aquí con 15.7 años de backtest solamente hay 228 operaciones, mientras que en la otra había 3.700. Y si miramos la curva, miren que la curva es mucho más interesante.
No tengo esos periodos tan fuertes de caída precisamente porque estoy evitando los periodos donde el mercado está bajista. Es por esa razón, traders, que me parece que el análisis técnico como conclusión macro de esto le aporta muchísimo a tus decisiones de trading, sea cual sea la estrategia que tú utilices. Aquí te estoy mostrando solamente naked puts. Pero, ¿qué pensamos de las calls? De la compra de calls delta 80, o sea, como un leap, casi un reemplazo de las acciones. Pues usando la misma lógica tendencial y entrando en un punto ideal, vemos que también funcionan las compras de call a delta 80, pero tengo que meter análisis técnico. No puedo hacerlo todo el tiempo porque en un periodo bajista voy a perder dinero. Esas son las conclusiones que a mí me gusta sacar de los backtests, no cuál gana más o cuál gana menos, sino efectivamente cuándo es mejor entrar, en qué activos es mejor entrar. Si hacemos, por ejemplo, el último backtest para un cover call, vemos que con las mismas condiciones, ¿sí?, logro un rendimiento pues muchísimo mejor, porque tengo 100 acciones estáticas y además tengo un call generándome prima en esos periodos. Es decir que todas las estrategias alcistas bien ubicadas en el momento ubicado técnicamente en el activo perfecto son ganadoras si lo hacemos bien. Para contrarrestar todo esto, yo quiero que ustedes se fijen en este gráfico de Ford a largo plazo. Este gráfico no es tendencial alcista. Hubo periodos alcistas, sí, pero de ahí en adelante hay un periodo lateral. La idea es poner a prueba estas estrategias en un activo que no ha estado en tendencia como si lo ha estado el SP500. Para eso hice el backtest en Ford. Mire cómo las compras de call a 80 delta, tal cual lo hice en el SPY, con las mismas condiciones, pues me arrojan un resultado al fin positivo, pero no tan positivo. Después de 16 años, la ganancia solamente son $400 comprando calls en un activo no tan tendencial. Y si lo llevo a las naked puts, como en este caso en Ford, pues me da un gráfico bastante similar. Es decir que se comportan igual tal cual en el SP500, pero aquí el rendimiento no es tan bueno. Entonces la conclusión madre o la principal de todo este backtest es que creo que sí debemos incluir el análisis técnico en la selección de los activos donde vamos a operar. No podemos operar el activo que nos gusta porque me encanta Ford o porque me encanta Apple o porque me encanta Microsoft. No es porque me guste, es porque está en el momento indicado. Si tú logras hacer un screener como los que te mostré en los videos pasados, donde identificas lo que está en tendencia y operas esos activos con cualquiera de tus estrategias favoritas, vas a tener un éxito mayor a que si operas el mismo activo todo el tiempo simplemente porque te gusta, pero no le tienes el filtro de si está en tendencia alcista o está en tendencia bajista. Esa es una gran conclusión súper importante. Y aquí usa la estrategia que tú quieras. Ya sabes, naked puts, put credit spreads, poor man cover calls, leaps, lo que tú quieras, pero hazlo en el activo indicado y en el momento indicado. Y eso solo se puede identificar con análisis técnico. Vamos a mi pantalla a ver estos datos. Aquí tenemos el primer backtest en el SPY SP500 con venta de puts a 45 días para la expiración delta 50. Tenemos que vamos a gestionar a los 21 días que faltan para la expiración. Vamos a gestionar al 50% de la prima recibida. Vamos a tener dos filtros de análisis técnico muy interesantes. El primero es la tendencia, que la media móvil de 50 esté por encima de la de 200 y que el RSI esté por debajo de 40, que es el que me va a dar el timing adecuado de entrada. Este backtest me da una eficiencia del 86% de efectividad con una tasa perdedora del solamente el 14%. En un total de 13.2 años hubo 191
trades o entradas en esta estrategia. La máxima cantidad de pérdida que se tuvo fue 7.315. El promedio es de menos 532. La máxima ganancia es de 1.400 y el promedio es de 252. Si miramos la curva a lo largo del tiempo es ascendente y mejora muchísimo respecto a lo que vimos en el video pasado, porque ya no tenemos esos baches tan grandes cuando ocurren esas crisis. Cuando ocurren esas crisis ya no tenemos esas caídas tan fuertes. ¿Sí? Ya está más controlado porque estamos limitándonos a entrar cuando el análisis técnico no lo dice. Miren cómo funciona entonces una estrategia alcista en el SPY. Es decir, que el análisis técnico funciona muy bien a la hora de elegir tus activos. El segundo análisis que tengo es con las mismas condiciones de entrada, es decir, la media móvil de 50 por encima de 200 y el RSI por debajo de 40, pero aquí les tengo un sustituto de acciones. En vez de comprar acciones, que se podría hacer, puedes comprar un call a 90 días con delta 80. Esto se asemeja muchísimo a las acciones o lo que se llama un LIP a 90 días. La efectividad de esta estrategia obviamente baja un poco al 71%, dado que al comprar opciones estamos pagando extrínseco y eso hace que nuestro break-even sea peor. Por lo tanto, es normal que la efectividad baje. Lo que tenemos acá son unas ganancias más sustanciales. Obviamente, al tener un delta 80 y nos beneficiamos notablemente de la dirección. Es una estrategia ganadora, pero no porque solamente estemos comprando calls delta 80, sino porque estamos entrando en los puntos adecuados. Aquí tenemos una ganancia interesante, una curva ascendente muy similar a la venta de puts, basado en ese análisis técnico que nos permite entrar mejor. Tenemos el mismo backtest para el Nasdaq. Este es el primer backtest donde son la venta de puts. Tenemos una eficiencia del 80%. 20% perdedoras, 194 trades en 13.2 años y la curva también es ascendente. Y miren que no tenemos grandes caídas, ni la del 2020 ni la del 2022, básicamente porque estamos teniendo en cuenta el análisis técnico. También es el mismo análisis para el QQQ con la compra de calls, dándonos un resultado similar alcista positivo. Obviamente baja la eficiencia un 75%. Para el Russell 2000 tenemos entonces para la venta de puts mismas condiciones, una efectividad del 65%. Esta es un poquito más baja. Esto es porque el Russell 2000 estuvo mucho periodo en lateral. Sin embargo, la curva da positiva a lo largo del tiempo y mire que no tenemos grandes caídas o muy significantes. Y también la compra de calls en el IWM ocurre exactamente igual. Es decir que la conclusión que puedes llevarte acá es que cuando usas análisis técnico y escoges la estrategia adecuada, a largo plazo va a tener una estrategia ganadora. Les tengo un plus. La venta de puts en Microsoft, mismas condiciones. Tenemos una efectividad del 92.2% en 154 trades y una curva bastante buena e impresionante en Microsoft. Venta de puts al 50 delta. También para los que les gustan los spreads, hice una prueba con esta empresa Analog Devices, ADI, random, la escogí random. Hice un put credit spread at the money o ligeramente in the money con las mismas condiciones de tendencia y tenemos un 62% de efectividad en 176 trades en 13.2 años y la curva es positiva. Entonces, trader, quiero que concluyas lo siguiente: si entiendes y sabes utilizar el análisis técnico para la toma de decisiones de tus posiciones, no importa si vendes puts y a qué delta lo hagas, no importa si compras calls, aquí la delta sí influye. No es lo mismo comprar una delta bajita, delta 40, a comprar un delta 80, 90, donde estamos simulando acciones. Aquí te aconsejo que vayas por deltas altos en la compra de opciones, LIPs, a mínimo 90 días. Y no importa si haces spreads, los spreads también van a funcionar. Lo importante es determinar la tendencia. Y estos backtests apoyan los escáneres que te he enseñado a crear,
los filtros que te enseñó a crear, y todo esto en conjunto más el conocimiento de las estrategias y el uso correcto de las mismas y la gestión de las mismas vas a hacer que tengas resultados positivos a largo plazo. Si este contenido te parece interesante y crees que puede ayudarle a muchas más personas, te invito a que le des like, compartas el contenido y te suscribas al canal. Bueno, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias. Nos vemos en un próximo video.